Alfonso, y hemos invitado a Cristina Orgaz, ella es vicepresidenta de la Asociación Parkinson Toledo. Bienvenida. Cristina, ¿cómo estás? Y a la doctora Carmen Gasca, ella es neuróloga en el grupo HM-CINAC. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. ¿Cómo estáis? Muy bien, gracias. En primer lugar, hoy que celebramos este Día Mundial del Parkinson, siempre en estos días lo que intentamos sobre todo es contar a los espectadores que hay muchas más esperanzas cada año, que hay nuevas investigaciones y que se necesita investigar más. Así es, sí. La enfermedad de Parkinson, como bien habéis comentado, es la segunda enfermedad neurodegenerativa. De hecho, en España se estima que hay más de 160.000 pacientes, incluso más que no están diagnosticados. Y debido al envejecimiento de la población, se estima que se va a aumentar su frecuencia. Ya en los últimos años han ido mejorando los fármacos, las medicaciones, y seguimos investigando con el objetivo de mejorar la calidad de vida y, por supuesto, en algún momento llegar a la curación. Que ese es el objetivo, sobre todo, pero mientras tanto, son 10.000 casos, como decía la doctora Nuevos, de Parkinson. Hay datos que también están ahí, que tenemos que contarlos, como que un 15% de los casos que se diagnostican corresponden a personas menores de 50 años, y esto también tenemos que preguntarnos por qué ocurre, pero por eso hay lugares, hay espacios, hay familias, porque no se puede definir de otra manera, así como la Asociación Parkinson Toledo, donde, Cristina, intentáis ocupar o llenar el vacío que no llega muchas veces la propia donde no medicina. llega la sanidad pública, pues intervienen las asociaciones, que son fundamentales para integrar todo lo que supone en una familia a una persona que le diagnostiquen el Parkinson. Tú perdiste a un familiar Mi directo, madre, a tu sí. madre, fue en la pandemia cuando falleció, llevaba 20 años cuidándola. Sí. Bueno, yo no era su cuidadora directa, el cuidador directo era mi padre. Luego falleció mi padre y entre mis hermanos, yo tengo la fortuna de que somos 4 hermanos y nos pudimos dedicar entre los 4 y partir entre los 4 la atención a mi madre. Pero sí que es verdad que hay muchas personas que están solas y que tienen mucha sobrecarga. Entonces, la asociación, de lo que se trata, aparte de atender a los enfermos, pues también dar un respiro a los familiares y los que tienen sobrecarga y que, en definitiva, es para beneficio del enfermo. Exactamente, porque al final es una enfermedad que cuando hay familia pues se puede repartir, como tú decías, en esos 4 hermanos, pero si hay menos familia, pues todavía es más complicado para el paciente y para los que están alrededor. El teléfono está abierto, 925 28 87 91, también el WhatsApp 660 37 39 30. Y la pregunta que nos hacemos todos, ¿por qué una persona es diagnosticada de Parkinson? ¿Hay alguna causa que predisponga a cualquier ser humano a padecer Parkinson, doctora? Bueno, pues a día de hoy, desgraciadamente, no sabemos la causa. Sí que sabemos que el principal factor de riesgo es la edad, y por lo que comentaba antes, debido a que cada vez vivimos más, es más probable que acabemos viendo más casos. Pero sí que también hay otros factores de riesgo, no se sabe exactamente, causas genéticas, ambientales, y como comentabas previamente, en los casos jóvenes sí que la mayoría de ellos son afectación genética, alguna mutación genética. Pero en última instancia no sabemos a 100% Una mutación la causa. genética está provocando que aparezcan esos casos Eso es, en eso personas es. de más temprana edad. Eso es. Cuando se diagnostica un caso de Parkinson en una persona de temprana edad, ¿avanza más rápido la enfermedad? No, en tiene por general qué. no tiene por qué. Es verdad que depende mucho de la mutación, pero las más comunes en general avanzan más lento que las personas mayores. Son más limitadas a la sintomatología más motora y suele ir más lento. Pero podemos decir hoy, por intentar siempre mandar esos mensajes positivos, 11 de abril, que una persona que es diagnosticada de Parkinson no tiene por qué morir de Parkinson. No, eso es muy improbable. A día de hoy también lo que explicamos al paciente es que como se ha mejorado muchísimo la calidad de vida, los tratamientos van a envejecer con la enfermedad, o sea, no van a fallecer por la enfermedad. Otra cosa es que tenga otro tipo de, lo que se denomina parkinsonismo, más agresivo, que haga que vaya más rápido y tiene un peor pronóstico, pero en general no se suele fallecer por esto, sino que se suele envejecer a la vez. Y ahora hablaremos de los tratamientos, también tratamientos novedosos que están permitiendo que esa enfermedad no avance tan rápido. Pero volvemos al caso de Cristina.
hace 20 años, claro, su madre estuvo cuidándola, toda su familia, nos decía 4 hermanos y su padre ahí a la cabeza cuidando a su madre. ¿Cómo se llamaba tu madre? Ángeles. Cuidando a doña Ángeles, que estará viéndonos hoy. ¿Qué empezasteis a notar en tu madre? Porque habrá mucha gente que tendrá familiares cercanos y que son, los ves día a día, o a lo mejor gente que viaja a su pueblo y los ve una vez al mes. ¿Qué empezaste tú a notar en tu madre? Pues mi madre trabajaba y al principio, antes de jubilarse, pues ella empezó a notarse trastornos en el movimiento, se le movían las manos, pero ella lo ocultaba. Ella suele dijo ocurrir, nada. Cristina, que mucha gente que empieza a tener temblores oculte. Los pacientes al principio suelen ocultar. Eso es, muchas veces no quieren y entonces además es un temblor típicamente de reposo, con lo cual es más difícil de parar. Bueno, si estás moviendo la mano, sí, pero si estás caminando, si no estás haciendo nada, tienes que pararlo a lo mejor con la otra mano o empezar a hacer algún movimiento para aprender a reducirlo. sujetarse la mano, a esconder, claro, a algunas esconder técnicas. ese movimiento. Tu madre lo hacía. ¿Cuánto tiempo estuvo ocultándolo? Pues no lo sabemos. No lo sabéis, fíjate. Porque fue a raíz de la jubilación, Sí. cuando ella dijo que tengo este problema y ya empezamos a movernos en ese sentido, a llevarle al neurólogo y a ver. Una prueba por qué era neurológica eso. es la que finalmente, por eso hemos invitado a la doctora Carmen Gasca, neuróloga, es la que determina que existe esa enfermedad. Sí, aunque lo más importante es una buena historia clínica Exacto. y una buena exploración. A día de hoy el diagnóstico es clínico. Otra cosa es que hagamos alguna prueba para descartar, confirmar. eso es, para descartar otras posibles Eso causas y para confirmar efectivamente, pero no es estrictamente necesario. O sea, el diagnóstico es clínico. Simplemente observando al paciente y viendo que tiene ese movimiento descontrolado de su mano, incluso también empiezan a fallar las piernas. Hay veces que yo he conocido casos que hay incluso problemas que se pueden relacionar con la depresión. Sí, sí. Mi padre está como depresivo, mi Eso madre está es. como triste y no era así. Eso es, o sea, puede ser dentro del Parkinson, aunque se describió como una enfermedad con sintomatología motora o signos motores, hoy son bien conocidos los síntomas no motores, ¿no? Entre ellos la depresión, también puede haber deterioro cognitivo. Esto no significa que todos los pacientes lo vayan a desarrollar, ni que, por ejemplo, la depresión igualmente es muy común, no significa que por eso vayan a tener Parkinson, pero sí que es muy frecuente en esta enfermedad, tanto como consecuencia de esa afectación a nivel cerebral como reactivo al diagnóstico. Doctora, cuando nosotros vemos esos síntomas, es importante cuanto antes acudir al especialista. ¿Eso va a repercutir positivamente en el buen diagnóstico? No está del todo demostrado que un diagnóstico precoz ralentice, pero sí que vemos habitualmente que al final mejoras la calidad de vida y al final es muy beneficioso. Y además se pueden aplicar determinados tratamientos que a lo mejor cuando ya está muy avanzado el cuadro no se podrían avanzar, o sea, no se podrían aplicar. Y por otra parte, a día de hoy se hacen muchas terapias, muchos ensayos clínicos en fases más precoces, de tal manera que podamos desarrollar nuevos fármacos y en esos casos son los pacientes más de inicio los que se pueden beneficiar. Cuando Cristina, cuando tu madre, cuando Ángeles ya es diagnosticada, ya le pone el tratamiento, ¿empezó a mejorar de manera inmediata? A ver, es que es un deterioro progresivo, entonces yo creo que no se puede valorar. Sí, pero ella podía servirse por sí misma al principio, sí. llevarse los tareas de su casa y llevar su día a día normal. Tu madre era joven, tenía 66 años, 65 estaba años, recién jubilada. ¿Notasteis una afectación vosotros en su estado de ánimo también? No. No, porque era una mujer muy vital y tenía, aparte del trabajo, tenía muchas otras cosas. Esa vitalidad también, supongo que también puede repercutir de manera positiva para estos pacientes diagnosticados con Parkinson, doctora. Sí, al final, si siempre sigues mejor el tratamiento y eres más optimista, esto siempre puede ayudar. Porque a veces les cuesta salir de casa. Claro. Conozco casos a lo mejor que ellos ya se sienten, a lo mejor han tenido una vida activa, han hecho mucho deporte, entonces al verse con ese movimiento limitado, quizás sienten esa necesidad de ocultarse, como nos decías de tu madre. Es importante que mantengan una vida lo más activa posible. Eso es, y socializar es también muy importante. Toda la estimulación cognitiva es importante, bueno, y el ejercicio físico. Por eso es importante las asociaciones también, insistimos, que ahí tiene que haber una comunión perfecta entre asociaciones y entre los propios médicos, ¿verdad? Así es. Necesitan acudir, aquí en Toledo tenemos esa asociación de Parkinson Toledo, también muchas asociaciones en distintos lugares
rincones de nuestra región, incluso en distintos pueblos de Castilla-La Mancha, y es la manera también de sentirte arropado. Ella hablaba de su madre, caso de una mujer. ¿Hay más casos en mujeres o en hombres? En hombres, es más común en hombres. Así como la enfermedad de Alzheimer es más común en mujeres, la enfermedad de Parkinson es más común en hombres. ¿Y la razón? No está bien determinado, podría ser algo hormonal, pero no se sabe con pero sí que hay certeza. factores ambientales, tú decías, que son los que influyen en que una persona pueda tener Parkinson. Podría ser. Podría ser, es la combinación de ¿Y qué varias... entendemos por factores ambientales? Porque cuando nosotros nos dicen factores ambientales, nos quedamos como un poco ahí, Ya, eso es todos verdad. en tantas enfermedades, los factores ambientales, y dices, madre mía, pero entonces, a ver, ¿a que Claro, sí? claro. Por Las ejemplo, tenemos todas. ambientales se piensa, por ejemplo, la exposición a pesticidas, por ejemplo, o también los traumatismos craneales, un poco la combinación de esos factores y otros genéticos, que sí que hay algunos genes muy claramente demostrados, sobre todo en pacientes jóvenes, pero también en pacientes más de inicio más tardío, a partir de los 60 años. Entonces parece que hay ahí una mezcla de factores, o sea, que no, por ejemplo, también se ha hablado de beber agua del pozo, ¿no? Pero al final eso, aparte de que es difícil de medir, parece que podría contribuir solo una parte. Beber agua de la lluvia que se bebió del pozo, ¿quieres decir? Sí, del agua lluvia que se bebió toda la vida en las casas y de los aljibes, supongo. tratar. Claro, lo que pasa es que eso es difícil de Agua sin medir. tratar, pero eso es algo que tampoco se puede medir. Circunstancias y que no se que hace. concurren en la vida del ser humano y que pueden provocar que se padezca esa enfermedad. Pero claro, la pregunta que nos hacemos, ¿podemos prevenirla? Tampoco. No se puede, no, a día no podemos prevenir, pero sí que sepamos al 100%, pero sabemos que cuanto más nos cuidemos, menos riesgo vamos a ¿Y cómo tener. nos tenemos que cuidar? Bueno, pues... Porque ese es el mensaje que mandamos todos los días aquí en nuestra sección de medicina. Claro, pues en Doctora. principio una dieta sana y equilibrada, yo creo que ya eso lo tenemos la teoría muy clara, ¿no? pero Pero no ahora lo es la ponemos en práctica. práctica, el ejercicio físico tanto aeróbico como anaeróbico, incluso parece que cuando uno hace ejercicio aeróbico se segregan diferentes sustancias que protegen al cerebro. Y mucho también por lo que comentaba del posible deterioro cognitivo, mucho la estimulación cognitiva, porque cuando uno tiene más recursos es capaz de compensar ese daño que ocurre en el cerebro. Y doctora, hablábamos de los nuevos tratamientos. Ha cambiado todo mucho de esos 20 años que fue diagnosticada la madre de Cristina ahora. Ahora, si diagnostican a una persona con Parkinson en el siglo XXI, a 11 de abril del 2023, hay muchísima más esperanza. Sí, así Y un es. futuro totalmente distinto. Eso es, o sea, todavía queda recorrido, Eso pero es. efectivamente, aunque los tratamientos, tenemos que tener en cuenta, aunque no sabemos la causa, sabemos que lo que falta es una sustancia que se llama dopamina. Entonces ya desde los años 60, ahí fue un cambio drástico en el que tomando este tratamiento ya los pacientes mejoraban mucho. Entonces, progresivamente se ha ido optimizando para que haya menos complicaciones, aunque pueda haber complicaciones derivadas del tratamiento, y se puede administrar de diferentes formas, hay bombas de infusión, en casos que tienen diferentes, diferentes características, tanto que no respondan bien. Más que no respondan bien, quiero decir, por ejemplo, en el caso de su madre, que respondía muy bien, hay personas, por ejemplo, que tienen un temblor, por ejemplo, Sí. o una torpeza, que sabemos que es una enfermedad de Parkinson, pero que no mejora lo suficiente con fármacos. Y en este sentido podemos ofrecer la terapia con ultrasonidos de alta intensidad. Esto es una terapia nueva que ¿Es una terapia aplicamos... nueva? Esa, por ejemplo, tu madre no la pudo conocer. No. que aplicamos- Bueno, pero hay gente que está en su casa que, mira, pues tenemos una terapia nueva, eso es importante que la notemos y que nos da esa... Eso es. Entonces, cuando tenemos estos fármacos, tenemos diferentes opciones que siempre se deben individualizar. ¿Y cómo es ese tratamiento? Entonces, este tratamiento es en los casos en los que vemos que no ha mejorado lo suficiente y al final tampoco queremos, a veces no es cuestión tampoco de dosis, pero a Ya. veces sí, y no queremos tener complicaciones derivadas. Lo que se hace es, sabemos que como consecuencia de la enfermedad hay unos circuitos que están funcionando mal en el cerebro. Entonces, determinadas zonas que están funcionando mal, lesionamos, hacemos una lesión. Se sabe que esto se hacía antes por cirugía y se puede hacer una pequeña apertura, ¿no? Una pequeña craniotomía que se denomina, e impactar el cerebro, pero esto lo hacemos sin necesidad de apertura, guiado por ultrasonidos, guiado por la resonancia. Entonces, en la máquina de resonancia se juntan una serie de haces de ultrasonidos que van directos a esa zona y aumentan la temperatura. Entonces, ese circuito que está funcionando mal, al lesionar, digamos que se restaura, entre comillas, entonces mejoraría las manifestaciones, tanto el temblor como la rigidez, como la lentitud, que son las características más importantes de Y la las que más enfermedad. dificultan el día a día de un paciente que tiene Eso es. Parkinson. Doctora,
que se hayan diagnosticado más casos en los últimos años, ¿tiene que ver también un poco con la vida que llevamos? O sea, tenemos un poco que fijarnos en el estrés. Puede ser, sí que parece que hay indicios que un estrés aumentado, esa multitarea que tenemos podrían propiciarlo. No está del todo demostrado, pero podría ser. Pero yo creo de nuevo que es el envejecimiento y también el conocimiento. El conocimiento de la enfermedad, de hecho cuando hay casos dudosos que se haga alguna prueba médica. Y en principio eso sería un poco lo más importante y el saberlo llevar y que vivimos más. Que vivimos más y vamos a tener más enfermedades, porque ahora siempre decimos, pero entonces ¿por qué antes la gente no se moría de esto? No, es que se moría antes y no sabíamos si se morían o no, y muchas enfermedades ni siquiera se conocía cuál era la causa. Claro. Pero ahí en la asociación contadme lo que hacéis. Cristina. Pues mira. Porque hay mucha gente que hay que animarla a que vaya a las asociaciones, que se entierran en su casa y no van. Y eso viene muy bien. Invítalos a ir. Entrar a la asociación es un antes y un después para el enfermo y para los familiares, pero sobre todo para el enfermo, porque en primer término comparten con sus iguales, por así decirlo, y pues solo hablar de pastillas o de lo que sea, pues ya para ellos es importante. Luego, lo importante que se hace en la asociación es rehabilitación, terapia, se les adiestra, por así decirlo, en las actividades de la vida diaria, se les dan elementos para saber cómo afrontar la enfermedad. La rehabilitación por parte de la fisioterapia es fundamental. La logopedia es muy importante porque hay muchos trastornos del habla y la disfagia. Hay atragantamientos, entonces el logopeda te entrena para evitar esos atragantamientos. Eso es. Los psicólogos también. El acompañamiento también emocional. Al principio se hace un estudio y se da la opción tanto al paciente como a la familia de que tengan todas las opciones posibles. Tengan todas las opciones y empiece a funcionar desde el minuto uno, porque también es muy importante sentirte acompañado por gente que también tiene tu mismo problema. Claro. Eso también ayuda. Y ahora, hablando también entre todos de este día del Parkinson, nos llamaba Gregoria. Ella es de Calzada de Calatrava, de un pueblo de Ciudad Real, tiene 58 años. Y le diagnosticaron Parkinson pues hace muy poquito tiempo, en febrero, doctora. Ella... lo que más le preocupa ahora, está tratándose con el medicamento, yo no sé si lo voy a decir bien, Cinemet. Y dice que si podrá recuperar la movilidad de su pierna. Claro, primero, como todo, tiempo. Claro, o sea, es poco tiempo, habría que ver cómo está. El Cinemet, qué dosis lleva, hay que darle tiempo. Pero el objetivo es que recupere la movilidad. El objetivo es que recupere, pero cada persona es verdad que evoluciona diferente. Ya. Pero sí que en general la respuesta debería ser buena, pero efectivamente cada persona y luego cada tratamiento, o sea, cada persona se individualiza el tratamiento. Eso es. A lo mejor hay que añadir algo más, hay que ver evolución y hay que ver. Pero bueno, la respuesta en general suele ser buena, positiva. Eso es parte del diagnóstico. Lleva poco tiempo desde febrero, estamos en abril, recién estrenado el mes. Hay que darle tiempo. Que seguramente que a lo mejor con los meses pues ella volverá a recuperar. Es que es muy joven. Hablábamos de esos casos jóvenes, son 58 años. Claro, eso es. Y luego probablemente empezó ahí, pero empezamos siempre con una dosis más bajita, que se va subiendo, o sea que hay que ir viendo y hay que explorarle y ver un poco cómo va, pero el objetivo es que sí que mejore. Cristina, esa invitación está abierta en la Asociación de Parkinson de Toledo. Ha vivido al lado de una persona con Parkinson, con los momentos buenos, con los momentos malos. ¿Con qué te quedas? Pues con los momentos buenos, evidentemente. Y mi madre es que era un torbellino. Y en general yo creo que de todos los... Lo que pasa que luego hay muchas implicaciones por la enfermedad y no todo el mundo lo lleva igual. Mi madre estuvo mucho tiempo en silla de ruedas en los últimos años y eso no la impedía. La cogíamos con la silla de ruedas y la llevábamos donde ella quería. Y es muy importante el ser positivos y la alegría, porque aparte de que para el paciente, para el enfermo es mejor para llevar la enfermedad, hace la vida más fácil a los de alrededor.
No tiene nada que ver una persona que está todo el día en plan negativo a una persona que te está animando a ti. Me gusta que digas ese mensaje, porque seguramente que habrá muchos enfermos que te están viendo con Parkinson, y es verdad que cuando uno está malo pues no tiene ganas de nada, dicen. Y es verdad, todos lo hemos sentido, pero yo creo que si el enfermo tiene ese carácter y ese talante positivo, se ayuda a sí mismo, ¿verdad, doctora? Y ayuda a todos los que están alrededor. Así que con eso también hoy nos quedamos. Doctora, esa voz a la esperanza en el Día Mundial del Parkinson, esos nuevos tratamientos que están ya en los hospitales y sobre todo pensar que es necesario que se siga investigando, porque sin investigación seguro que no hay cura. Doctora. Muchas gracias. Nada, quería insistir un poco en esta parte de los nuevos tratamientos, que además hay otros que están en ensayos clínicos y que intentamos, lo que se intenta es frenar esta enfermedad, ¿no? Se acumula una serie de sustancias que intentamos limpiar y es un poco el objetivo en los próximos años, que podamos también hacer que las neuronas no se mueran. Lo conseguiremos, doctora, y aquí estaremos para contarlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Doctora Carmen Gasca, neuróloga de HMI CINAC, muchas gracias por haber venido. Y a ti también, muchísimas gracias. Gracias a ti. Cristina Orgaz, vicepresidenta de la Asociación Parkinson Toledo, por la labor tan maravillosa que hacéis. Muchas Un beso gracias. enorme. Gracias. Gracias a las dos.